Entrevistas que no te dejan bajarte del carro. Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. Bueno, la noticia del día tiene que ver con la aprobación en segunda discusión de la nueva ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista, así reza el título de la ley, el cual recaerá en las empresas privadas para destinarlo al sistema de pensiones que, bueno, se ha visto afectado en el país por distintos motivos. Y precisamente hoy quise conversar con Luis Vicente León, economista, presidente de Data Analysis, a propósito de este tema, ¿no? Y las dudas que pueden surgir dentro del sector privado con su contribución a lo que es por así decirlo, fondo, que de alguna manera pues va a tener impacto en los pensionados en el país. Buenos días y bienvenido, Luis Vicente, qué gusto conversar contigo. Encantado siempre de estar aquí. Bueno, la pregunta que se hace al sector privado hoy es, bueno, ¿cuál es la incidencia en cuanto a porcentaje o cuál es la responsabilidad de la empresa privada que va a empezar a tener una vez que pues esto ya fue aprobado, pues será publicado en Gaceta y promulgado y publicado en Gaceta, y bueno, ellos van a tener que tener un protagonismo con relación a este tema, ¿no? ¿Qué tan protagonistas son de este fondo para pensiones, ¿no? O este sistema? Sí, bueno, mira. ¿Qué tan responsables, por así decirlo? Primero, yo creo que es importante entender que el tema de las pensiones es un tema importantísimo, igual que el tema del salario. Yo creo que todos los venezolanos entendemos que hay un problema crítico en la capacidad de compra de la población, que es un tema fundamental en su vida, y que su protección, tanto salarial como extrasalarial, y las pensiones para nuestros adultos mayores, etcétera, es un elemento central que todos tenemos que resolver, atender. Es decir, esto no es un debate sobre el fondo, o mejor dicho, sobre el objetivo, que es ayudar a los consumidores, ayudar en este caso con las pensiones a la población retirada y mayor, que por supuesto lo necesita. Por lo tanto, el debate hay que separarlo en dos partes distintas. Conceptualmente, yo creo que es clave que el país haga todo lo posible por atender, primero, la recuperación del salario, del ingreso, de la capacidad de compra de la población. Segundo, la protección de nuestra gente, de todos los adultos mayores, que es un elemento central. Ese no es el debate. El debate es cómo vamos a hacer eso. Es decir, cómo atender esas necesidades de manera estable y además de manera sostenible. Porque, por supuesto, tú puedes poner aprobar un decreto o una ley, digamos, no es un problema. Tú te pones de acuerdo y la apruebas. El tema es qué hay detrás de esa aprobación, es decir, cuáles son los impactos que eso puede tener y si es la mejor forma de hacerlo. Yo creo que, número uno, el sector privado, incluso en la consulta que se hizo sobre la ley, estableció a través de un documento bien explícito de Fede Cámaras su disposición a apoyar en el proceso. No hubo jamás un rechazo del sector privado sobre su rol en tratar de apoyar este proceso, porque al final de cuentas, de todas maneras lo ha hecho durante toda la vida. El patrono paga en el seguro social una parte, igual que el trabajador, de esas compensaciones. Por lo tanto, lo ha hecho toda la vida. De hecho, la construcción de los fondos para las pensiones no son una responsabilidad exclusiva del Estado o del gobierno venezolano. Lo ha hecho toda la vida los trabajadores, a quienes les han retirado parte de sus recursos, y los patronos, quienes han pagado durante toda la vida sus asignaciones de seguridad social. Lamentablemente, esas pensiones hoy no existen. Es decir, eso está completamente pulverizado y no hay recursos en Venezuela. Las razones, podríamos pasar aquí toda la mañana. Bueno, algunos dicen que es por el tema, creo que la ley incluso se llama contra el bloqueo, el bloqueo imperialista, etc. Pero en la práctica hay un proceso de desequilibrio económico, número uno, que pulverizó en efecto tanto las prestaciones sociales como las pensiones, porque al final todo eso se diluyó en los temas de macrodevaluación e hiperinflación en Venezuela. Pero la pregunta clave es, ¿podemos resolverlo
solo estableciendo cargas o nuevas cargas sobre el sector privado en magnitudes relevantes. Bueno, yo creo que ahí es donde está el gran debate. El sector privado había dicho, estamos dispuestos, vamos a contribuir otra vez sobre este proceso y creo que es un tema, digamos, positivo, pero las magnitudes es lo que realmente es importante aquí. Sí, ¿cuál es el porcentaje, digamos, de esa contribución? Sí, la ley que fue aprobada ayer habla de un porcentaje máximo. Todavía en este momento no sabemos cuánto es el porcentaje que va a ser asignado, porque lo que dice la ley es que el aporte va a ser hasta un máximo de 15% sobre el ingreso integral de los trabajadores. Bueno, 15% sobre el ingreso integral es un incremento importantísimo en términos de los costos laborales, porque al final el costo de las pensiones se tiene que considerar dentro de los costos laborales, porque está vinculado al número de trabajadores que tú tengas. O sea que tú estás en esa ley aumentando de manera directa 15% de los costos laborales nacionales de un solo plumazo. Es decir, wow, esa es una magnitud significativa si además contemplas que el propio ingreso laboral todavía necesita incrementos importantes para poder adaptarse a las necesidades de ese mercado. Por lo tanto, si tú te lo proyectas, lo más probable es que todavía nosotros tengamos más incrementos en el ingreso laboral, más un 15% directo solamente sobre el tema de las pensiones. Claro, tú podrías decir, bueno, 15% es manejable por el sector privado. Al final, vamos a estar claros, lo que termina ocurriendo es que esto no hay forma de que no se traduzca en incrementos sobre los precios de los productos y los servicios, porque al final de cuentas, ¿de dónde se pagan los gastos y los costos de las empresas? No se paga. No es que tú estás creando, no sé, magia, unos recursos, una plata para pagar. O sea, tú creas los recursos con los que tú pagas tus empleados, lo que pagas tus costos, lo que pagas tus impuestos, etcétera. Tú lo estás creando ¿de dónde? De los ingresos que se generan en la venta de los productos y servicios de ese sector privado. O sea, no es que sale plata de una parte nueva o del bolsillo de la gente, porque nadie va a agarrar y se va a meter la mano en el bolsillo para sacar y pagar un trabajador que no genera ingresos. Eso no existe, simplemente no tiene el trabajador. Por lo tanto, primer impacto es un impacto sobre los precios en una economía que ya tiene, digamos, algunos problemas importantes de inflación. Pero bueno. Pero sin embargo ha estado en los últimos tiempos más estable. Mucho más estable, lo cual, por cierto, básicamente se complica en la medida en que tú vas incrementando tu proceso. Pero yo no soy de la tesis de que tú no puedas aumentar los salarios básicamente porque van a tener impacto inflacionario. Yo creo que los trabajadores necesitan incremento salarial y tenemos que entender que esos incrementos salariales tienen que venir de aumentos de productividad, de aumentos de eficiencia, de aumentos de precio en los productos. Es decir, yo no lo rechazo por eso, simplemente estoy midiendo que tenemos que entender que eso va a tener un primer impacto, que es un impacto sobre los precios. Por lo tanto, ahí hay un primer tema que revisar. Pero el segundo tema es cuando tú ves el bosque completo y no solo el arbolito del 15%, aunque yo no creo que van a poner 15% máximo, supondría que van a empezar por debajo para tener margen de crecimiento en el futuro, pero agarra lo que pagan los trabajadores, los empleadores hoy, lo que paga una empresa. Y una empresa no tiene que ser vista solamente como un monstruo, una gran transnacional, una empresa, cuando digo monstruo quiero decir grande, no de malo. Sí. Cuando estoy hablando de una empresa muy grande, uno dice, bueno, ella tendrá mecanismos para poder surfear este proceso, que al final los mecanismos terminan siendo de alguna manera el rebote sobre los precios de las mercancías. Pero ella tiene los mecanismos probablemente para poder jugar en ese proceso. Sí, 15% lo podría hacer. Pero el problema no es que son ese 15, 10 o 8 o 6, etcétera, por ciento. El problema es cuando tú ves la lista de cargas que las empresas están teniendo hoy en Venezuela. La mayoría de las investigaciones que se han realizado, comparativas, ubican el caso de las empresas venezolanas en las tasas más altas de porcentajes vinculados a impuestos y vinculados a cargas
en toda América Latina. No hay ninguna empresa latina que tenga más cargas que las empresas en Venezuela. Y no me refiero solo a las empresas grandes, son las empresas medianas, son las empresas pequeñas, son los emprendimientos, es cualquier persona que tiene que emplear formalmente. Y esta es la palabra clave. Las empresas formales son las que tienen esta obligación de pago, porque las empresas informales no son revisadas, chequeadas, auditadas, no tienen ningún tipo de responsabilidad. La tienen, pero no la cumplen. Cuando estamos hablando de empresas formales, las empresas formales, ¿qué pagan? Pagan hoy el impuesto sobre la renta, el impuesto a las grandes transacciones financieras, el impuesto a los grandes patrimonios, el impuesto, contribuciones a el Seguro Social, que por cierto pues, tiene un problema crítico porque, lo conocemos. Pagas lo que se paga para Banavit, que es la de vivienda. Banavit. Te pagas todo lo que tiene que ver con la ley antidrogas, los aportes para el deporte, pagas los impuestos estatales, pagas los impuestos municipales, pagas temas de tecnología, pagas los impuestos específicos, por ejemplo, cuando estás hablando de actividades como, hay muchas actividades que requieren pagos específicos por la actividad. Es decir, cuando tú empiezas a sumar todo eso, eso puede estar ya por encima de 60%. Entonces, el tema central es cuál es el impacto que pueden tener todas estas cargas en la posibilidad de desarrollo de nuevos proyectos o de proyectos de empresas privadas en Venezuela. Esa es la primera pregunta. Es decir, cuando tú evalúas que los costos son de esas magnitudes, o sea, tu carga tributaria es de esa magnitud, tú estás amenazando dos cosas: el desestímulo a la inversión en la empresa privada en Venezuela, porque no les da. Porque así como yo estoy arrancando por defender a los trabajadores y defender a los pensionados en su necesidad de tener un ingreso justo, tú tienes también que entender que necesitamos empresas e inversión para poder generar empleo, para que puedan tener salarios, para poder pagar todos estos procesos. Bueno, ¿cómo tú abordas el tema en un país donde tú tienes toda esa carga tributaria, que es la carga tributaria más alta de la región, pero además con unos problemas críticos para poder operar? Si tú estás haciendo eso y en la práctica todo es muy bonito cuando tú lo estableces en la ley, pero cuando esa empresa va a operar, tiene, por ejemplo, que pagar además una planta eléctrica, porque en el interior del país, sobre todo, tú no tienes estabilidad. Yo te puedo dar aquí una lista importante de ciudades en Venezuela, o poblaciones o zonas donde las empresas tienen que cerrar hasta 8 horas y 8 horas laborales, y tienen que pasar a trabajar de noche porque no hay electricidad. Entonces, cuando tú no puedes parar los procesos productivos. Tú no es que además tú me puedes decir, yo voy a restringir la electricidad aquí en Altagracia, Orituco, entre las 12 y las 3 de la tarde. Bueno, pues si yo tengo una línea de producción, 24, no puedo parar básicamente eso 3 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo otras cargas que son las cargas que compensan los problemas de infraestructura. Entonces, claro, empiezas, dale en esto, que tú tienes además unos costos importantes sobre otros temas, como por ejemplo la recolección de la basura, porque al final ya no son cargas secundarias. La carga eléctrica para el sector privado se disparó de una manera impresionante. Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con que se cobre la electricidad a los costos de producción. Lo que estoy diciendo es que si tú te mueves completo a todo esto, entonces ya va, un momento. Yo tengo que pagar electricidad a precio internacional y estoy de acuerdo, pero además tengo que pagar impuestos para que haya electricidad. Espérate un momentico, ¿cómo me lo explica? Es decir, ¿cómo es que yo puedo tener una carga tributaria alta, pero además tengo malos servicios, pero además tengo que sincerar las tarifas y las tasas? Bueno, el tema realmente es cuánto resiste ese sector privado en esa economía. Ahora, a pesar de esto que me describes, ha habido crecimiento, digamos, en cuanto a la economía venezolana ha crecido a pesar de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo entender ese crecimiento? ¿Un crecimiento ficticio? ¿Un crecimiento real?
es un crecimiento que con esta cantidad más lo que se suma, no se sabe todavía el porcentaje, bueno, definitivamente puede impactar al sector privado para que no siga creciendo más. Bueno, la verdad es que son dos elementos que hay que separar. Uh-huh. El primero es el crecimiento. Claro que hemos tenido un proceso de crecimiento, pero ese proceso de crecimiento viene posterior al decrecimiento más importante en la historia de América Latina para un periodo tan corto. Entre el año 2013 y el año 2020, el Producto Interno Bruto, que no es más que la suma de todo lo que se produce en Venezuela, cayó 74%. Es decir, tú eres hoy apenas una cuarta parte de lo que era este país en el año 2013. Y tampoco estoy diciendo que en el año 2013 tú no tenías problemas. O sea, tenías problemas críticos, pero comparado con el 2013, nosotros somos una cuarta parte. Es decir, tú eres un enano sobre lo que tú eras. Claro, crecer desde ese tamaño es posible. ¿Por qué? Bueno, porque al final de cuentas tú tienes una infraestructura que fue montada para un país infinitamente más grande. Entonces, claro, la infraestructura está deteriorada, tenemos problemas importantísimos, pero es mucho más grande que lo que soporta apenas una cuarta parte de lo que tú fuiste. Entonces, ¿pueden crecer las empresas? Sí, con incrementos de demanda. Si tú tienes una planta parada, tú prendes una máquina. Si tú tienes, o sea, lo puedes hacer con problemas, pero lo puedes hacer. Pero ya llegas a puntos en el que es imposible sostenerlo incluso por tus propios costos. Porque, ok, crezco, sí, estoy creciendo en el año 2021 3%, en el año 2022 10%, en el año 2023 3-4%. Pero para que tú puedas regresar a tu tamaño original, ¿sabes cuánto tienes que crecer? Tienes que crecer 400%. Porque si tú estabas en 100 y llegaste a 25, te tienes que cuatruplicar para poder llegar a 100. ¿Te puedes cuatruplicar? No. ¿Por qué no me puedo cuatruplicar? ¿Por qué no puedo volver a ser como era en el 2013? Porque si yo prendo 5 plantas hoy en Valencia, le tumbo la electricidad a todo Maracaibo. Esa es la verdad. ¿Por qué no están prendidas todas las plantas en el sur? Bueno, porque si tú prendes Puerto Ordaz completo, no hay electricidad para el país. O sea, hay limitaciones. Yo no estoy poniendo problemas de nuevo sobre el tema de la necesidad de pagos de impuestos. Yo soy un pro contribución y muchísimo menos sobre los temas de los trabajadores. Lo que estoy diciendo es, número uno, que tienes que tener cuidado porque hay límites. Y entonces luego viene un efecto que es un efecto contrario al que tú estabas buscando. Porque tú puedes aumentar, digamos, las contribuciones de los empleados y reducir el número de empleados. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque al final, si las empresas no lo pueden pagar, lo que tú puedes tener es una reducción de esa tasa. Y lo más peligroso es que tú puedes generar estímulos cuando las tasas son absurdas en términos porcentuales. Lo que tú fomentas es lo que ya ha pasado varias veces en Venezuela, que es que fomentas el mercado informal. Las empresas se vuelven informales, los contratos en las empresas pequeñas, lo que termina pasando es que la gente le da bonos a sus trabajadores por afuera. Justo te iba a decir, ¿no? Digamos que esta situación ha hecho que sea cada vez una práctica más frecuente dentro del sector privado. Bueno, y fíjate que ahora también en el sector público, que los aumentos sean por vía de bonificación, sí. Y no con incidencia, digamos, en lo que es las prestaciones. Claro, aquí no, porque y ese es un tema, en esta ley, el pago es sobre el ingreso laboral integral, incluyendo los bonos. Sí. Por lo tanto, no afecta, no lo vas a pagar sobre el salario, sino que lo vas a pagar sobre todo ingreso, incluyendo las bonificaciones. Pero el problema es entonces que tú podrías, cuando te pasas de los niveles, podrías ir a empresas que empiezan a pagar esas bonificaciones en efectivo para no tener, no digo empresas grandes, porque las empresas grandes están reguladas y supervisadas, pero es que esa no es la mayoría de las empresas en Venezuela. La mayoría de las empresas son pequeñas, son medianas, son emprendimientos que cuando sientan que simplemente no les da, lo que empiezan a buscar mecanismos informales o reducen sus trabajadores o les pagan informalmente. Claro, tú puedes amenazar que voy a meter preso a todo. Al final, esa no es una economía sana. Una economía sana es donde tú tienes los niveles adecuados que son mucho más eficientes. Repito, yo no estoy en contra de las contribuciones. Lo que creo es que hay que entender que en un mapa de tú no puedes, cada vez que le aparezca una nueva necesidad al gobierno venezolano, se va a ir con una nueva tasa, porque le apareció el deporte, le apareció las drogas, le apareció la tecnología, le apareció, y ahora le aparecieron las pensiones. Bueno, después te va a aparecer ¿qué? Claro, ahora entiendo Fede Cámaras no ha hecho una comunicación formal porque están esperando justamente la aprobación de la ley en segunda discusión. Ya me tengo que despedir porque ya me están haciendo señas, pero
¿Tienes información si hay conversaciones, si este porcentaje va a ser acordado entre, ya la ley va a estar, pero digamos entre el sector público, entre las autoridades y el sector privado? Bueno, mira, han habido siempre, y hay, especialmente en esta última etapa, hay reuniones importantes entre el gobierno y especialmente la vicepresidente con las instituciones, con cámaras, con industria, etcétera, y han sido unas relaciones positivas, diría yo. Por lo tanto, por supuesto que se están discutiendo. No sé, discutir no significa que siempre esté de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, la propuesta de Fede Cámaras, que la hizo formalmente en el proceso de consulta de la Asamblea Nacional, es que esa tasa se ubique en 6%. 6%. Esa es la propuesta que se considera, digamos, racional en este momento. Sin embargo, el tope es 15%. No sabemos dónde se va a ubicar, supongo que obviamente habrán otras conversaciones, pero bueno, cualquier cosa, digamos, lo importante es entender que hay que primero medir su impacto porque puede ser contraproducente, a pesar de que yo estoy de acuerdo con las pensiones y con el pago justo a las personas retiradas como también a los trabajadores activos. Te agradezco mucho, Luis Vicente, que hayas venido aquí a hablar sobre este tema, que bueno, es noticia, ya fue aprobada en segunda discusión esta ley, en donde, bueno, definitivamente el sector privado va a tener una contribución. Todavía no se sabe el porcentaje. La propuesta de Fede Cámaras lo ha dicho Luis Vicente, y Fede Cámaras también hizo público, ha sido del 6%. Ya se verá si es el 6% o el máximo 15%. Eso está por definirse. 7:33, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Son más de 107 estilos en un mismo día. Son